Bienvenidos al siguiente vídeo de Historia de España para segundo de bachillerato. En este caso con el tercer tema del bloque de contenidos sobre el siglo XX, titulado La Guerra Civil Española 1936-1939. Arrancamos desde el punto en el que lo dejamos en el vídeo anterior, es decir, desde la sublevación militar contra el gobierno republicano de julio de 1936. Este tema consta de dos epígrafes. El primero de ellos titulado La sublevación militar, desarrollo de la guerra civil, primeras acciones e internacionalización del conflicto. El golpe de Estado al gobierno republicano comenzó el 17 de julio de 1936 en Melilla y de inmediato se extendió por todo el protectorado español en Marruecos. El general Franco viajó de incógnito desde Canarias para ponerse al mando del ejército africano y entre los días 18 y 20 la sublevación se extendió por todo el territorio peninsular, con resultados muy diversos. Esta sublevación triunfó claramente en gran parte de Andalucía, con Queipo de Llano controlando Sevilla. También en Navarra con el general Mola, en Zaragoza con el general Cabanellas y en zonas de Castilla y León, La Rioja, Galicia, los archipiélagos y parte de Extremadura. En las grandes ciudades, en el importante puerto de Cartagena y en las zonas industriales de Asturias, Cataluña y el País Vasco, la sublevación fue controlada. Buena parte del ejército y de las fuerzas de orden público, como la Guardia Civil, se mantuvieron fieles al gobierno republicano, a lo que se añadió el apoyo de milicianos de los partidos políticos y los sindicatos. Desde el 20 de julio las dos zonas dividieron el país. Aproximadamente la mitad del ejército, la mayoría de la marina y la aviación, unos 2/3 de las fuerzas de seguridad y las zonas urbanas e industriales más importantes estaban del lado del gobierno. Sin embargo, las tropas más preparadas, la de los militares africanistas, con la Legión y los regulares, se inclinaron a favor de los sublevados. La superioridad aérea y marítima inicial del gobierno quedó pronto superada por la llegada de aviones italianos y alemanes mucho más modernos. Además, las primeras medidas del gobierno fueron contraproducentes, pues ordenó la desmovilización de soldados por el miedo a que se pasaran al bando sublevado y dio armas a los milicianos. El poder quedó descentralizado, en manos de las milicias y los comités locales y provinciales, propiciando una situación revolucionaria y caótica, y el gobierno perdió el control. A finales de julio de 1936, el país presentaba dos bandos claramente definidos. El de los sublevados, autoproclamados nacionales, que justificaban su acción como único medio para acabar con la anarquía y restablecer el orden eliminando a los llamados enemigos de la patria, y tenían el apoyo de las oligarquías, las clases medias católicas, partidos de derecha como la CEDA de Gil Robles y organizaciones de extrema derecha como falangistas y carlistas, además de la Iglesia Católica. Por otro lado, los republicanos, que se justificaban con su defensa de la legalidad vigente y de la democracia frente al fascismo autoritario que venía de Europa. El problema del bando republicano era su tremenda división ideológica, abarcando desde los republicanos moderados y conservadores hasta los sectores revolucionarios anarquistas y comunistas. El conflicto pronto se convirtió en internacional por el contexto crítico en las relaciones internacionales, que ya anunciaba una guerra mundial entre las democracias europeas y los regímenes totalitarios fascista y nazi. Por eso la guerra de España provocó divisiones en la opinión pública. Los sectores conservadores la vieron como una lucha entre la civilización occidental y el comunismo ateo, y los sectores populares e intelectuales como una lucha por la libertad contra el fascismo totalitario. Desde el principio el gobierno francés se mostró favorable a ayudar a la República, pero fue frenado por el Reino Unido, defensor de la política de apaciguamiento frente a Hitler. Se impuso entonces la política de no intervención con un pacto internacional firmado en agosto de 1936 que Alemania e Italia no cumplirían. El gobierno republicano solo pudo contar con el apoyo y la ayuda militar de la Unión Soviética y, en menor medida, de México y Francia. La ayuda soviética fue clave, pero de menos importancia que la alemana y la italiana, y siempre pagada en efectivo. En ayuda de la República también llegaron las brigadas internacionales, formadas por voluntarios llegados de todo el mundo para luchar contra el fascismo. En el bando sublevado, Hitler buscaba privar a Francia de un aliado natural y convertir España en un campo de pruebas para su nuevo material militar y sus nuevas tácticas. Y Mussolini buscaba un aliado en el Mediterráneo en su objetivo imperialista de hacerse con el norte de África. La ayuda alemana e italiana fue decisiva desde el principio en el traslado de las tropas del protectorado a la península.
De Alemania destaca la llegada de carros de combate, defensa aérea y aviación, como la Legión Cóndor, y de Italia llegaron más efectivos humanos con el Corpo di Truppe Volontarie y la Aviazione Legionaria. También Portugal envió a voluntarios, llamados viriatos. El bando sublevado consiguió además financiación de capitalistas españoles y extranjeros, destacando empresas como Texaco, Shell, Ford, General Motors. La Guerra Civil Española se puede dividir en 4 fases. La primera iría desde agosto de 1936 hasta marzo de 1937, y en ella el principal objetivo de los sublevados es tomar Madrid rápidamente para que el conflicto durara lo menos posible. El freno a este avance en Guadarrama hará que el protagonismo lo tome el Ejército de África, al mando del general Franco, que avanzó hacia Madrid por el camino de Extremadura, tomando Badajoz con facilidad y con una violenta represión. Pero Franco decidió desviarse en su camino hacia Madrid para liberar el Alcázar de Toledo del asedio republicano, algo que supuso un triunfo mediático y propagandístico hacia su persona, que le permitió ser designado generalísimo de las fuerzas sublevadas por la Junta de Defensa de Burgos. El retraso por el desvío de Franco permitió al gobierno organizar la defensa de Madrid e incorporar las primeras armas compradas a la Unión Soviética. A finales de octubre, Franco ordenó la ofensiva sobre Madrid y el gobierno huyó a Valencia, dejando la capital en manos del general Miaja y el teniente Rojo. La llegada de refuerzos de las brigadas internacionales y de la columna Durruti elevó la moral de los defensores, que consiguieron mantener la capital a costa de grandes bajas para ambos bandos. En diciembre, Franco renuncia a la conquista de Madrid y orienta a sus tropas a la conquista del norte, noroeste y este, destacando las batallas del Jarama y la de Guadalajara, ya en 1937, donde las tropas republicanas vencieron a las tropas italianas. Al mismo tiempo, las tropas sublevadas de Queipo de Llano ocupaban la zona de Málaga en febrero de 1937, tras un intenso bombardeo alemán e italiano, a lo que siguió una dura represión. La segunda fase abarca desde abril hasta octubre de 1937, y en ella destaca una guerra de desgaste y de aniquilamiento por parte sublevada. Hitler y Mussolini reconocieron oficialmente a Franco como gobierno de España. Franco se dirigió al norte industrial y minero, zona que ocupó con ayuda del apoyo artillero y con los bombardeos de la Legión Cóndor, destacando los de Durango y Guernica. En junio caía Bilbao y era ocupado todo el País Vasco. Para detener la ofensiva sublevada sobre Santander y a la vez romper el cerco sobre Madrid, se preparó una ofensiva republicana en Brunete, al norte de Madrid, pero fracasó y no evitó la caída de Santander. La misma táctica se intentó para salvar Asturias, atacando Belchite, en Aragón, pero eso no impidió la entrada sublevada en Gijón en octubre. Todo el norte estaba en manos sublevadas, con graves consecuencias para el abastecimiento republicano. La tercera fase va desde diciembre de 1937 hasta noviembre de 1938. En ella, Franco vuelve sobre Madrid, pero el gobierno republicano lanzó una ofensiva sobre Teruel que le hizo retroceder para recuperarla en una de las batallas más cruentas de la guerra. La derrota republicana en Teruel fue desastrosa por las enormes pérdidas humanas y de armamento, por el hundimiento moral y por las tensiones políticas que se vivían en el bando republicano. Franco optó por una ofensiva general en el frente aragonés que desplomó al ejército republicano. El ejército sublevado alcanzó el Mediterráneo, dividiendo la España republicana y aislando a Cataluña. En junio de 1938 el gobierno republicano decidió organizar una ofensiva en el Ebro para reducir la presión sobre Cataluña y Valencia y volver a unir las dos zonas republicanas. La intención era alargar el conflicto a la espera de que estallara la Guerra Mundial. Se produjo así la batalla del Ebro entre julio y noviembre de 1938, la más cruenta de la guerra y en la que la ofensiva republicana quedó frenada por la contraofensiva franquista. El ejército republicano había quedado prácticamente acabado. La última fase, entre diciembre de 1938 y abril de 1939, supone el fin de la República. A finales de 1938 se produjo una ofensiva sublevada sobre Cataluña y en enero de 1939 se ocupaba Barcelona, provocando la salida al exilio de miles de personas cruzando los Pirineos. El gobierno republicano de Negrín se instaló en Elda, intentando aguantar hasta el estallido de una guerra mundial inminente. El Ejército Popular del Centro, Extremadura y Levante de la República aún contaba con efectivos, la mitad de la flota y la importante base de Cartagena, pero ya era prácticamente imposible conseguir suministros del exterior. En Madrid,
El coronel Casado, jefe del ejército del centro, junto a socialistas, anarquistas y republicanos, se sublevó contra el gobierno de Negrín. Su intención era negociar con Franco una paz con garantías y sin represalias, pero Franco exigió una rendición incondicional. A finales de marzo de 1939, los ejércitos franquistas reanudaron su ofensiva y entraron en Madrid casi sin resistencia para después ocupar rápidamente el resto del país. El 1 de abril, Franco firmaba en Burgos el último parte de guerra, finalizando la Guerra Civil Española. Terminamos aquí nuestro epígrafe e iniciamos el siguiente, titulado La Guerra Civil, evolución en las dos zonas y sus consecuencias. Vamos a hacer un recorrido por la cronología antes citada, pero centrándonos en la evolución de cada uno de los bandos, para luego finalizar con una breve reseña de las consecuencias del conflicto. Comenzamos por la zona republicana, donde el golpe de Estado no consiguió derribar el gobierno de inmediato. Lo que comenzó como un golpe para evitar la revolución, acabó precipitándola. El mismo 18 de julio, el jefe de gobierno, Casares Quiroga, ordenó disolver las guarniciones rebeldes y dimitió. Martínez Barrio asumió la jefatura de gobierno y trató de negociar con el general Mola sin éxito, tras lo que Azaña encargó gobierno a Giral, quien dio orden de repartir armas a los militantes de las asociaciones obreras. El poder republicano se desplomó y se descentralizó recayendo en las milicias armadas de partidos y sindicatos, que se organizaron en comités, juntas y consejos sin que el gobierno pudiera controlarlos. Organizaron de forma autónoma la lucha y la represión contra los sublevados e iniciaron una revolución, desatándose un terror incontrolado a manos de los comités hacia cualquier sospechoso de participar en la sublevación o tener ideología derechista. En las primeras semanas hubo incendios de conventos e iglesias y asesinatos de militares, políticos y simpatizantes derechistas. Esta oleada de violencia tuvo su punto álgido en Madrid entre verano y otoño de 1936, con el asalto a la cárcel Modelo y con masacres como la de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, con las famosas sacas o paseos de presos de cárceles y checas. La imagen internacional de la República se desplomó. Al mismo tiempo, los anarquistas de la CNT y gran parte de la UGT emprendieron una profunda revolución social con colectivizaciones de industrias y servicios esenciales, cuya producción se puso en manos de comités sindicalistas. La colectivización agraria fue muy importante en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón. Y la colectivización industrial destacó sobre todo en Cataluña. Además de CNT y UGT, también tuvo protagonismo el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, un partido comunista antiestalinista. Republicanos, socialistas e incluso comunistas se opusieron a la revolución ante el caos que se estaba produciendo, siendo para ellos prioritario lograr primero la victoria ante los sublevados. A finales de agosto se produjo la dimisión de Giral y se formó un gobierno de coalición. Largo Caballero presidió un gobierno formado por socialistas, republicanos, comunistas y nacionalistas catalanes y vascos. La CNT quedó fuera del gobierno hasta noviembre, cuando entraron 4 ministros anarquistas, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministra de la historia de España. Este nuevo gobierno buscó reconstruir la autoridad del Estado, controlar la revolución y dar una imagen aceptable a las democracias europeas. Se formó el Ejército Popular de la República para controlar la acción de las milicias, incorporándolas a las brigadas mixtas. Se reorganizaron las fuerzas de seguridad y se restableció el orden público hasta casi desaparecer el terror y la represión sistemáticos e incontrolados. Pero el gobierno no pudo evitar el aumento de las autonomías catalana y vasca, que llegaron a crear su propio ejército. Además, aumentaron las tensiones con los anarquistas, que no estaban dispuestos a frenar las colectivizaciones, y se produjeron los enfrentamientos de Barcelona de mayo de 1937 entre socialistas y nacionalistas contra la CNT y el POUM. Tras esto, varios dirigentes socialistas como Indalecio Prieto presionaron a Largo Caballero para que acabara con el poder de los sindicatos. Su negativa precipitó su caída del gobierno. En mayo de 1937 formó gobierno el socialista Juan Negrín, con representantes de todas las fuerzas del Frente Popular y con gran aumento de influencia del Partido Comunista, algo que despertó recelos entre socialistas y republicanos. Negrín reforzó el ejército, unificó planes militares y acabó con la etapa revolucionaria, restituyendo incluso propiedades a sus antiguos dueños. Centenares de anarquistas fueron encarcelados y el POUM fue ilegalizado. Ante el rumbo desfavorable de la guerra, estallaron tensiones entre los partidarios de negociar la rendición y los de resistir.
La crisis de abril de 1938 provocó la ruptura entre socialistas y republicanos con los comunistas, que querían aguantar y prolongar la guerra. Negrín formó un nuevo gobierno y expuso sus 13 puntos, para expresar cómo sería la nueva España republicana tras la guerra, esperando que Reino Unido y Francia presionaran a Franco a negociar. El Pacto de Múnich de septiembre entre las democracias y las potencias fascistas puso fin a estas esperanzas. A principios de 1939 se produjo el reconocimiento del gobierno de Franco por parte de Francia y Reino Unido, y Azaña dimitió como presidente de la República. La desmoralización general contrastó con la insistencia en resistir de Negrín, lo que llevó al golpe de estado del coronel Casado, partidario de negociar la rendición, lo que aceleró el fin de la República. Pasamos ahora a ver la evolución del lado sublevado, donde se creó un órgano provisional de gobierno para controlar las operaciones militares bajo el control del ejército. Tras la muerte de Sanjurjo, líder de la sublevación, se constituyó una Junta de Defensa Nacional en Burgos, presidida por el general Cabanellas, que proclamó el estado de guerra y prohibió toda actividad política y sindical, anuló la reforma agraria y restableció la rojigualda como bandera. Desde el primer momento se practicó en el bando sublevado una sistemática y selectiva represión con sacas y paseos para sembrar el terror entre la resistencia. Las víctimas fueron militares, fuerzas de orden público, políticos, cargos públicos, intelectuales, profesionales y funcionarios que hubieran estado relacionados con el gobierno republicano o que se hubieran negado a apoyar la rebelión. A medida que avanzaba, el ejército sublevado llevó a cabo masacres como las de Sevilla, Badajoz o Málaga. En la retaguardia, la represión estuvo a cargo de las milicias de requetés carlistas y de grupos de jóvenes falangistas. El 1 de octubre de 1936, la Junta de Burgos proclamó al general Franco generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado español, un Estado aún no reconocido. La Junta fue disuelta y Franco constituyó una Junta Técnica de Estado como órgano consultivo y adoptó el título de caudillo, iniciando el camino a una dictadura personal. Más tarde, Alemania e Italia reconocían su gobierno. Ramón Serrano Súñer promovió la creación de un régimen de partido único similar al de los estados fascistas y el 19 de abril de 1937 se proclamó el Decreto de Unificación, creando el Partido Único del régimen, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, fusionando a falangistas y carlistas bajo la jefatura de Franco. Se adoptó además la simbología del régimen. La Iglesia no participó directamente en la conspiración, pero manifestó su apoyo desde el primer momento. A finales de septiembre de 1936, una pastoral del obispo de Sevilla justificó la rebelión por la amenaza del comunismo, y un poco después se definía la guerra civil como una cruzada religiosa. La alianza entre Franco y la Iglesia llegaría con la carta colectiva del episcopado español a los obispos del mundo de julio de 1937, con gran repercusión internacional. En enero de 1938 se formó el primer gobierno de Franco, que promulgó la Ley de Administración Central del Estado, reuniendo Franco en su persona todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En los meses siguientes se derogó toda la obra reformista republicana y se promulgó el Fuero del Trabajo, en marzo de 1938, que sentó las bases del Estado Nacional Sindicalista con los sindicatos verticales. Una de las principales preocupaciones del régimen fue el control ideológico, y para ello suprimió las libertades de reunión y asociación, implantó la censura y todos los medios de comunicación y producción cultural quedaron en manos del Estado. A nivel exterior, después del reconocimiento alemán e italiano, Portugal y el Vaticano reconocieron oficialmente el régimen franquista en 1938 y Reino Unido y Francia lo hicieron en 1939. Pasamos ahora a comentar las consecuencias del conflicto para terminar con este tema. Las cifras de pérdidas humanas son muy dispares, incluyendo las muertes de posguerra. Se baraja un arco entre 500.000 y 600.000 muertes en la guerra. A esto debemos sumar el exilio republicano, cuya primera oleada fue la de los niños de la guerra, y cuya gran huida se produjo entre febrero y marzo de 1939 con la caída de Cataluña y la salida a Francia de 500.000 de republicanos que fueron internados en campos de refugiados y posteriormente, con la invasión nazi de Francia, muchos fueron distribuidos por campos de concentración y de exterminio. Económicamente el país quedó exhausto. Comunicaciones destruidas que dificultaron el transporte, pérdidas industriales a pesar de que las zonas industriales no sufrieron grandes daños.
La producción tanto agrícola como industrial cayó sobre todo por falta de materias primas y de mano de obra. También se redujo la inversión, el comercio exterior y el consumo privado. Se calcula que la guerra costó entre el 25 y el 30% de la renta nacional de 1935. La inflación multiplicó por 10 los precios. El mundo de la cultura también experimentó la división social y política de la guerra civil, y se truncó la brillante edad de plata de la cultura española. Muchos intelectuales se alinearon con el gobierno republicano, destacando a Antonio Machado, Alberti, Salinas, María Zambrano, Luis Buñuel, Picasso, Pau Casals. Todos tuvieron que exiliarse. Otros apoyaron la sublevación, como Luis Rosales, Manuel Machado o Dalí. Otros la apoyaron, pero luego la repudiaron, como Unamuno. Otros, que habían colaborado con la instauración de la República, aceptaron la dictadura de Franco como algo inevitable, como Marañón, Ortega y Gasset o Pío Baroja. Otros fueron víctimas de la represión, como García Lorca o Miguel Hernández. Con esto, finalizamos el tercer tema de los contenidos del siglo XX.